Dios, queremos nuestro Pentecostés. Queremos la llenura del Espíritu Santo. Queremos que tú vengas, te derrames sobre nuestras vidas, porque lo necesitamos. Porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no apareció ese día de Pentecostés. El Espíritu Santo no es que ese día cuando habían 120 reunidos esperando la promesa, llega y aparece. El Espíritu Santo siempre ha estado en la historia, desde el principio de la historia de la humanidad. El Espíritu Santo ha estado a través de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis 1:2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estuvo presente en muchos momentos en el Antiguo Testamento sobre sacerdotes, reyes y profetas. Primera de Samuel 10, del 6 al 7 nos dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Le dijo, ¿a quién? A Saúl, ¿cierto? Una palabra de Samuel. Fue prometido para los postreros tiempos, algo que me gusta de Dios. De Jesús, cuando recordamos el nacimiento de Jesús, cuando recordamos la muerte de Jesús, cuando recordamos el Pentecostés, es que no fue algo azaroso del momento, sino que es algo que estaba prometido desde el inicio, desde los tiempos antiguos. Siempre estuvo la promesa. Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Y qué decir de esa hermosa profecía de Joel 2:28, que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones? Y Jesús decía ahí en el Nuevo Testamento, en Juan 16, de 7 al 13, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en el libro de Hechos 1:8? No lo puse ahí porque creo que lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermosas promesas, ¿no? Qué hermosas promesas. Qué hermosas promesas, y que un día, hace más de 2000 años, se hizo palpable, se hizo presente, se hizo real. El Espíritu Santo descendió sobre estos 120. Y el Espíritu Santo sigue descendiendo, porque no fue una obra que se hizo en ese momento y cesó, sino que sigue obrando en nuestras vidas. Amén. El registro bíblico nos dice que pasaron 10 días entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés. Durante ese tiempo, 120 personas esperaron la promesa de la venida. Quiero que leamos en Hechos 1, versículo 13 y 14. Porque vamos a ver que hubo una espera. Había una promesa. ¿Cuánto a nosotros nos han prometido algo y ahí estamos, no?
esperando. A veces nos dicen, en tal momento llega. A veces no, está la promesa y no sabemos. Y estamos en la espera. Y esta gente, estos 120 estaba en la espera. Dice, cuando llegaron, subieron al aposento alto donde estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos ellos, junto a las mujeres, a María, la madre de Jesús, y a los hermanos de éste, eran constantes y unánimes en oración y en ruego. Habían pasado 10 días que Jesús había ascendido, hasta el día de Pentecostés. Estas 120 personas esperaron la promesa del Espíritu Santo. Esperaron lo que no sabían que era lo que iba a pasar, pero esperaron, constantes, unidos, ¿cierto? Perseverante en oración y en ruego. ¿Cómo esperamos nosotros algo cuando algo nos va a venir? ¿Cómo esperamos? Expectantes, ansiosos, nerviosos a veces, ¿cierto? Y cuánto más si no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero estas personas, estos 120, mira que eran muchos los que seguían a Jesús. Muchos, tal vez podríamos decir cientos, miles, pero 120 perseveraron. 120 esperaron. Ahora, nosotros tenemos que entender que esta fiesta y este evento de la venida del Espíritu Santo se realiza en un contexto netamente judío. Los que estaban esperando al Espíritu Santo eran judíos. Es en ese contexto en el que ellos estaban y también ellos esperaban esta promesa dada por Jesús que acabamos de leer en Hechos 1:8. Ahora, yo quiero que pensemos un poquito, yo les voy a comentar un poco, cuál era la mentalidad del judío para poder esperar esta promesa del Espíritu Santo. Para los judíos era fundamental desarrollar su fe en el Espíritu Santo. Para ellos la palabra espíritu tenía que ver con el neuma, con el viento, con el soplo. Habían otros símbolos como el fuego, como el agua, como el aire. ¿Qué es lo que era para ellos? Evocaban esa presencia poderosa de Dios. Evocaban la presencia, pero también evocaba el soplo de vida del ser humano. Cuando vamos a Génesis, ¿qué hizo Dios sobre el hombre? Sopló. Y eso también es espíritu. Y eso también es espíritu. Todo esto en la mentalidad, en el concepto de la mentalidad judía. Para ellos el Espíritu de Dios, su dinamismo, era la vida. Y la vida también que se le daba al hombre, pero también era la inspiración sobre los profetas. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba como a partir de ese día que está sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo solamente venía sobre profetas, reyes, sacerdotes, con un objetivo claro, un mensaje para el pueblo. Y ahí el Espíritu Santo actuaba y así lo veía el judío. Ese era su concepto del Espíritu Santo. Para los judíos anteriores a Cristo, ellos sentían que la obra del Espíritu Santo había cesado, que los cielos estaban cerrados, porque los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, después de esos profetas no hubo profecía. Hubo un periodo de silencio, 400 años de silencio, donde no hubo profecía, no hubo mensaje, no se habló. Ese era el contexto en el cual esperaban los judíos esta venida del Espíritu Santo. ¿Por qué lo resalto, hermanos? Porque cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas, quiere llenarnos de su Espíritu, quiere que haya manifestaciones en nosotros, y si lo estamos esperando, mucho tiene que ver con el concepto que yo tengo de lo que voy a recibir. Porque si yo tengo prejuicios, si yo tengo temores, si yo tengo ciertas limitaciones, esa es la forma en la que yo voy a esperar. Y eso es lo que muchas veces nos impide ser llenos del Espíritu Santo. Porque nos asustamos, porque creemos que es algo, no sé, fuera, no es normal, algo demasiado extraño, y vamos con prejuicio.
Los judíos tenían su mentalidad. Ellos tenían sus pensamientos de lo que era el Espíritu Santo. Y en ese pensamiento ellos esperaban. Pero ¿qué pasó? Que cuando vino el Espíritu Santo rompió todas sus expectativas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Esperar que el Espíritu Santo rompa nuestras expectativas, rompa nuestros parámetros, rompa nuestros esquemas mentales, rompa con nuestros miedos, rompa con nuestras situaciones personales y podamos permitir que Él venga sobre nosotros de la manera en que Él quiere. Hablábamos el domingo pasado que nosotros podemos resistir al Espíritu. ¿Y qué es resistir? Oponerse, ¿cierto? Oponerse. Y generalmente lo podemos relacionar. Yo me opongo al Espíritu porque no hago lo que el Espíritu me dice, porque hago lo que yo quiero, no permito que el Espíritu hable a mi vida. Pero a veces también lo resistimos cuando Él se quiere manifestar. Porque nosotros estamos con miedo, estamos asustados y nos resistimos, nos quedamos como rígidos. El Espíritu Santo nos quiere quebrantar, nos quiere tocar y el hombre dice, no, ¿cómo yo voy a llorar? ¿Cómo yo voy a perder mi hombría? Y la mujer dice, ya van a decir que yo soy una llorona. Y a veces esa es una manera de resistir al Espíritu. Porque estamos guiados por nuestra propia mentalidad. Por eso que este pensamiento que yo les comento acerca del pueblo judío nos ayuda a reflexionar cuáles son nuestras expectativas en cuanto al obrar del Espíritu Santo en medio de nuestra iglesia. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Cuáles son nuestras expectativas personales? O a lo mejor no tenemos ninguna. A lo mejor no tenemos ninguna expectativa. ¿Cierto? Nos relacionamos con Dios, como lo que decía Maripili. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es mi relación con el Espíritu Santo? Y a lo mejor tenemos que responder, es que ni me he percatado, ni he pensado si me relaciono. Sé lo que es, como los judíos, ¿cierto? Sé lo que es, sé cómo actúa, pero no está en mí el poder tener esa relación. Necesitamos tener expectativa. Necesitamos estar expectantes. Nuestras expectativas no tienen que limitarse solamente a fenómenos sobrenaturales, sino que nosotros tenemos que tenerles alta expectativa de esperar y de experimentar qué es lo que Dios quiere hacer con esa visitación sobrenatural sobre nuestras vidas. Él quiere visitarnos. Él quiere visitarte a ti de forma personal. Quiere visitarnos como iglesia. Él quiere visitarnos. Él quiere hacerse presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esa era la espera. 120 esperando con expectativas, 120 esperando con lo que ellos pensaban que era, 120 esperando en ruego, 120 esperando en clamor. ¿Sabéis lo que es estar 10 días orando? No lo sabemos, porque nosotros venimos al culto, no hallamos la hora de irnos. Porque una hora nos parece largo, porque el jueves estamos, ¿a qué hora termina? Y otra petición otra vez, y otra vez vamos a orar. ¿Sabéis lo que es estar 10 días orando, 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 orando? Desconocemos los detalles, si se turnaban, si entre medio mientras nos oraban los otros iban a comer. Nosotros años atrás, ¿cuántos recordáis que el día de Pentecostés estuvimos orando desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche? ¿Os acordáis? Y nos turnábamos y venían unos, y aquí no paró el clamor. Nos hace falta, nos hace falta. ¿Qué expectativa tenemos? Esa era la espera, una espera con expectativa, en unanimidad, en ruego, en clamor. Llegó el gran día, llegó el gran día. El relato de este acontecimiento, este es el acontecimiento más esperado por el mundo cristiano pentecostal. Ahora, este relato que nosotros leemos, también tenemos que pensar en qué contexto estaba. ¿Por qué le decimos Pentecostés? A veces hay gente que relaciona la venida del Espíritu Santo y le llama Pentecostés. Pero Pentecostés era una fiesta judía, era una fiesta y que lo vamos a ver por qué Dios decide que en esa fiesta descienda el Espíritu Santo. El Pentecostés era una fiesta judía rodeada de una serie de tradiciones relacionadas con su origen
y con su significado en un contexto totalmente judío. El Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. De ahí viene Penta, ¿cierto? Pentecostés. Originalmente era una fiesta agrícola. Se celebraba la cosecha del trigo, los primeros panes que se ofrecían de la nueva cosecha. Luego, cuando el pueblo estuvo en el cautiverio de Babilonia, se pasó a celebrar la promulgación de la ley en el Sinaí, cuando Dios le dio las leyes a Moisés en el monte Sinaí. En el siglo III antes de Cristo se celebraba la renovación del pacto y finalmente en la época de Cristo se conmemoraba la entrega de la ley de Dios por medio de Moisés. Entre la Pascua y en el Pentecostés, cuando pensamos en el pueblo de Israel, cuando ellos salen de Egipto y vienen las leyes que Dios da a Moisés, hubieron muchos milagros. ¿Os recordáis? Dios abrió el mar rojo, les dio agua, ¿cierto?, de una roca, vino el maná, cuando una serpiente los quiso matar, se levantó una serpiente en alto que, ¿cierto?, el que la miraba se sanaba. Muchos milagros. Pero allí, en el Sinaí, ellos recibieron las leyes de Dios, ¿cierto?, los mandamientos. Y con eso también, ¿qué es lo que hubo? Se formó el pueblo, se formó Israel como un pueblo, con sus leyes, ¿cierto? Se constituyeron legalmente como el pueblo de Dios. Ahora, qué interesante. Entonces ellos antiguamente y en los tiempos de Jesús, ¿qué celebraban en el Pentecostés? Lo que empezó como algo agrícola, como dar gracias a Dios por la cosecha. Luego se celebraba el envío, la entrega de los 10 mandamientos y la constitución del pueblo judío, como pueblo, como nación. Pero resulta que ese día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y cambió esta celebración, porque ese día, mientras el judaísmo del primer siglo celebraba la venida de los 10 mandamientos, el pueblo creyente celebramos la venida del Espíritu Santo, la venida, la llegada del Espíritu Santo. Mientras el judaísmo del primer siglo limitaba, ¿cierto?, el plan de Dios solamente a ellos como pueblo, el nuevo pueblo de Dios fue depositario de un plan que contemplaba todas las naciones de la tierra. El Pentecostés vino, el Espíritu Santo vino para decir, ahora es para todos, la salvación es para todos, el Espíritu Santo es para todos los pueblos de la tierra. Ya no hay solamente un pueblo escogido, hay una iglesia que nace el día de Pentecostés y que hoy en día estamos aquí gracias a la venida de un día del Espíritu Santo sobre esos 120 que comenzaron a testificar, que comenzaron a predicar y que el Evangelio llegó hasta donde hoy día nosotros estamos. El Pentecostés selló el cambio en la historia del mundo. Nació la iglesia de Jesucristo. ¿Cuándo nace la iglesia? En esos 120. Cuando nace la iglesia, ellos celebraban, como judíos celebramos el Pentecostés, celebraban, mira, fuimos pueblo, vinieron las leyes de Dios, fuimos pueblo, pero de ahí en adelante celebramos que se constituyó la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, distribuido hoy en día, más de 2000 años atrás, por todo lugar del mundo. Gloria a Dios. Amén, amén, aleluya. La salvación llegaría a cada rincón de la tierra y el reino de Dios sería establecido. Qué glorioso, hermanos. Qué maravilloso es el plan de Dios. Es que el plan de Dios no es azaroso. El plan de Dios es real, es concreto. El plan de Dios con nuestras vidas es glorioso. El plan de Dios es maravilloso. Una espera, una promesa desde los tiempos antiguos, una promesa desde los tiempos antiguos, una espera constante, creyendo, algo va a pasar, algo va a venir. Nosotros creemos que es esto, nosotros lo vemos de esta manera, algo va a venir. Cambia totalmente la historia. Así como cuando Cristo irrumpe en la historia de la humanidad y hay un antes y un después de Cristo,
Cuando viene el Espíritu Santo en el Pentecostés cambia la historia del mundo. Salvación para todos. El Espíritu Santo ahora no solamente está sobre reyes, sacerdotes, está en nuestra vida. Porque aquí son dos cosas, hermanos, no os confundáis. No podemos decir que alguna vez lo he escuchado, creyendo que cuando somos llenos del Espíritu Santo, bautizados, ahí viene. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. El día que nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Es el que nos guía, es el que nos convence de pecado, es el que nos instruye, es el que nos guía. Pero la llenura del Espíritu Santo nos capacita de poder. La llenura del Espíritu Santo nos hace ser testigos. La llenura del Espíritu Santo nos sella. La llenura del Espíritu Santo nos capacita. Nos da ese poder, ese cambio en nuestras vidas, ese cambio radical. Por eso que debemos anhelarlo, debemos desearlo, debemos buscarlo. Y se cumplió la promesa. Porque Dios todo lo que promete, lo cumple. Porque Dios todo lo que promete, cumple. Él les había dicho a sus discípulos en el capítulo 1, verso 4 y 5, les dijo, estando juntos, les dio esta orden a todos ellos. No salgáis de Jerusalén. Esperad la promesa del Padre de la que os hablé. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Dentro de cuántos días más o menos? Como 10 días, ¿no? Pocos días, como 10 días. Él lo había prometido y nosotros podemos comprobar que lo que Dios promete, Él cumple. Fue un evento, fue un fenómeno extraordinario. ¿Cuánto habéis leído? Hechos 2, 5 al 11. ¿Cuánto lo habéis leído? Todo, ¿no? Yo creo que todo. Y el que no, bueno, tiene que leerlo rápidamente. Fue un fenómeno extraordinario. Manifestaciones externas que hicieron visible la visita del Espíritu Santo. El viento, el fuego, manifestaciones experimentadas por todos los que estaban esperando. Es que nos llenó a 50. Nos llenó a 30, nos llenó a 119, llenó a 120, a todos los que estaban esperando. Y eso no habla que la promesa es para todos, es para todos. No te excluyas, es para ti, es para mí, es para cada uno de nosotros. Y vamos a ir al capítulo 2. Capítulo 2. Versículos 5 al 11. Perdón, 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como el del viento recio y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron como lenguas de fuego que repartidas se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba, el Espíritu les hacía expresarse. Idiomas, algo sobrenatural, idiomas que ellos nunca habían hablado. ¿Qué decir de lo que se veía en el fenómeno de la naturaleza? Un viento recio. Nosotros aquí hemos tenido vientos, ¿no? Pero un viento recio que remecía el aposento alto donde ellos estaban. Lenguas repartidas como de fuego, ascuas, ¿no? Llamas de fuego sobre la cabeza. Es algo espectacular, hermanos. Es algo poderoso. Yo voy a hacer un paréntesis. Yo siempre pienso en aquella gente que no cree en Dios, porque le parece que Dios es como irreal, es como extraño, como raro. Pero pueden creer en cualquier otra barbaridad, en cualquier otra cosa, que realmente para eso sí que hay que tener fe para creer, porque son cosas irreales. ¿Cómo no creer en un Dios poderoso que es capaz de hacer esto? Si Él tiene todo poder. Un momento glorioso, un momento extraordinario. Comenzaron a hablar en otras lenguas como señal
de que estaban siendo bautizados, llenos del Espíritu. ¿Qué significa la palabra bautismo? Cuando hablamos del bautismo en agua, ¿qué significa? No, pero en la acción física. Sumergir, ¿cierto? Bautizar es sumergir. Pues estos estaban sumergiéndose en el Espíritu. Se estaban metiendo en el Espíritu. Estaban siendo empapados en el Espíritu. Estaban siendo llenos del Espíritu, hablando en otras lenguas como señal. Y cuando dice comenzaron, quiere decir, ¿qué significa? ¿Qué tipo de verbo es ese? Comenzaron. Empezó, pero es continuo, ¿no? Es un verbo continuo. Comenzaron, pero no fue que ahí cesó, sino que de ahí en adelante, cada vez que el Espíritu Santo llena una vida como evidencia, que es lo que nosotros creemos, vienen otras lenguas, vienen otros idiomas. En este caso, estas personas hablaban idiomas conocidos. ¿Por qué crees que Dios decide enviar el Pentecostés un día de fiesta? Porque habían muchas personas, había muchos judíos que vivían en otros países cercanos, en otros lugares cercanos. Los judíos tenían obligación, ustedes saben que ellos tenían muchas tradiciones, ¿no? Ellos tenían que al menos a 3 fiestas tenían que participar en el año. Todo judío que en 3 fiestas, la Pascua, los tabernáculos y el Pentecostés. Por lo tanto, muchos venían, tal vez ya no vivían en Jerusalén, pero venían de donde estuvieran. Entonces a lo mejor ya vivían en otro país, pero venían. Y Jesús y Dios hace esto y permite que el Espíritu Santo venga en medio de toda una vorágine de gente, de todo movimiento, como estaba ayer aquí Berriozar, toda la gente de fiesta por la calle comprando mogollón de barras de pan y todo un movimiento. Y dice, este es el momento. Aquí irrumpe el Espíritu Santo. Entonces, lo que hablaban eran idiomas conocidos por los oyentes del lugar, por los que pasaban. Eran palabras que el Espíritu Santo puso en la boca de ellos. Versículo 5. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos provenientes de todas las naciones existentes bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Atónitos y maravillados se decían, mira, pero ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno de ellos en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué interesante, porque esa gente que no hablaba hebreo no habría podido entender, ¿cierto? Pero ahora escucharon en su propio idioma las maravillas de Dios. Y eso es otra muestra de que Dios quería decir, de aquí en adelante, todo el mundo, de aquí en adelante, todo el mundo conoce la palabra de Dios. De aquí en adelante, todo el mundo me conoce. No es solamente un pueblo, no es solamente estas personas, no estos que hablan mi idioma. Todo el mundo va a conocer la palabra de Dios. Hubo un testimonio. La gente pudo escuchar en su propio idioma lo que estos hombres estaban hablando, profetizando, alabando a Dios, hablando de las maravillas, hablando de lo que Dios hacía. ¿Les parece espectacular? Es espectacular, es maravilloso. Hubo un testimonio. Pero ¿saben? Algo que a mí siempre me gusta y me encanta, el cambio radical que hubo en la vida de los discípulos. El efecto que produce el Espíritu Santo cuando llena una vida. El efecto que provoca. Porque no son solamente manifestaciones visibles, no son solamente cosas extraordinarias y luego se van para la casa y seguían siendo los mismos discípulos. El efecto de todo esto, lo que produjo en la vida de los discípulos,
hubo una unidad y una valentía en el liderazgo de esta iglesia naciente. ¿Qué es lo que pasó con, qué es lo que pasó con la gente que empezó a escuchar a estos hablar en otros idiomas? El versículo 12 dice, llenos de asombro y perplejidad, se preguntaban, ¿y qué quiere decir esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían, estos están llenos de vino, estos están borrachos. Entonces, mientras algunos, seguramente, ustedes saben que siempre hay de todo, ¿cierto? Hay el que es indiferente a la palabra de Dios, hay aquel que recibe la palabra de Dios. Aquí pasó igual. Mientras algunos se maravillaban, wow, estoy en mi propio idioma, mira lo que estoy escuchando cuando estos son galileos, ¿qué pasa aquí? Pero a otros se burlaban. Estos están llenos de vino, están llenos de vino, están borrachos. ¿Qué es lo que están hablando? Pero ¿qué es lo que trajo el Espíritu Santo sobre los discípulos? Valentía, valentía, unidad. Y ellos se pusieron de acuerdo. El versículo 14 dice, entonces Pedro se puso de pie junto a los otros 11, levantó la voz y dijo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, prestad atención en mis palabras y quedaos bien con lo que os voy a decir. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues solo son las 9 de la mañana. Se trata de lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, incluso sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y glorioso, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si seguimos leyendo todos estos versículos, Pedro hizo un discurso empoderado, pero no empoderado de él, no empoderado de lo que él era. ¿Quién era Pedro? ¿Qué había hecho Pedro unos días antes? Había negado al maestro para salvar su vida. Había negado al maestro. ¿Qué había hecho delante de Jesús cuando le vino un arranque de ira? ¿Qué hizo? Le cortó la oreja al soldado, porque así era Pedro. Impulsivo, ¿cierto? Impulsivo, temeroso. Llegaba y hablaba, pero después no era capaz de cumplir lo que decía. Pero este es otro Pedro. Este otro Pedro. No sé si os recordáis los primeros versículos que leí cuando Samuel le dice a Saúl que vendrá el Espíritu sobre él y su corazón iba a ser mudado. Pedro fue transformado junto a los discípulos. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y fue empoderado, y pudieron enfrentar a los curiosos con valentía y poder espiritual. No con poder humano, no con poder humano, no con su elocuencia, no con su personalidad, sino que con poder humano. De ahí en adelante, y os voy a pedir que lo leáis en casa porque es muy largo, del versículo 14 al 42, vemos una predicación, hermanos, poderosa, 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 como Pedro es usado por el Espíritu Santo para explicar y aplicar lo que allí estaba ocurriendo basado en las Escrituras. No era una palabra de él, no eran ideas de él, no era conocimiento de él, basado en las Escrituras. El Espíritu Santo usó a Pedro para alcanzar nada más y nada menos a los primeros 3.000 convertidos al Evangelio. ¿Qué os parece? 3.000. Primera predicación de Pedro, 3.000 que se arrepienten. Que esos judíos, estamos en un contexto judío, que se dan cuenta que han crucificado al Mesías. El dolor que esos judíos sintieron cuando se dan cuenta que han crucificado al Mesías. Pero Pedro les dice, arrepentíos y bautícese a cada uno. Esa es la solución. Y eso es lo que pasó. ¿Se está cumpliendo la promesa o no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Pedro totalmente lleno del Espíritu. En estos 120, donde nace la iglesia, se derrama sobre sus vidas o como efecto del derramamiento del Espíritu Santo, la perseverancia. El 2:42 dice, y perseveraban. Bueno, yo tengo la Reina Valera 2020, es un poquito diferente. Dice, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como efecto vino una perseverancia en la fe, una perseverancia, el perseverar, el mantenerse firmes. Se mantuvieron firmes. Esta iglesia que nace en esos 120 no quedó allí. Luego ellos en su vida cotidiana, el buscar de Dios vino a ser algo permanente en sus vidas. Ellos perseveraban en la comunión, se reunían, buscaban. Aquí dice en el partimiento del pan. Pero algunos estudiosos dicen que no es que se juntaban a comer, sino que era el partimiento del pan. ¿Quién es el pan de vida? Cristo, la palabra de Dios, comían de la palabra y lo que los discípulos les enseñaban, en eso perseveraban. No andaban buscando por ahí otras ideas, ahí voy a ir a otra parte a ver si me dicen otra cosa, no, allí perseveraban, allí se mantenían juntos, se mantenían unánimes. Vino una unción especial. En Hechos 2:43 dice, a todos les sobrevino temor ante las maravillas y señales que los apóstoles realizaban. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, si leemos todo lo que los apóstoles comenzaron a hacer y a enseñar, cómo hacían milagros, dice que la sombra de Pedro sanaba, dice que les traían la ropa a los enfermos, los tocaba y los enfermos sanaban. ¿Os dais cuenta el cambio en la vida de los discípulos? Esos discípulos que un día quisieron echar fuera un demonio y no pudieron. Y Jesús le dijo, es que esto no sale sino con oración y ayuno. O sea, quiere decir que los discípulos ni oraban ni ayunaban. Iban así nomás a las de ellos. Y ahora vemos unos discípulos empoderados, llenos de poder, llenos con la unción del Espíritu Santo, haciendo milagros que maravillaba a la gente alrededor. Había compañerismo y comunión. Hechos 44 al 47 dice, quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los días con perseverancia y unánimes se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque comienza y se forma esta comunidad cristiana, este grupo de personas creyentes en un Cristo resucitado, pero investidos con el poder de lo alto, con la promesa del Espíritu Santo, los cuales están siendo usados para hacer maravillas, para hacer milagros. Y en ellos nace ese sentimiento de pertenencia, en ellos nace esa perseverancia, en ellos nace ese deseo de estar juntos, porque cada vez que estaban juntos veían cómo Dios obraba, cómo Dios se manifestaba con poder. Nadie miraba por lo suyo propio. No es que yo tengo que hacer. No, yo tengo que ver mis cosas. Ay, no, es que yo esto, no. Velaban por el bien común. Eso, hermanos, solo lo puede poner el Espíritu Santo, porque no es humano, no nace de nosotros. Nosotros, por muy dadivosos que seamos, por muy buenos que seamos, siempre hay egoísmo en nuestro corazón y en algún momento se manifiesta. Pero cuando está el Espíritu Santo, Él obra y motiva una vida cúltica. Alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Una vida cúltica. ¿Qué refiere a eso? De rendir culto a Dios, de rendir culto a Dios, de desear estar juntos, de desear alabar a Dios y poder mostrar las maravillas de Dios. El gozo entre los creyentes era más que evidente. Era más que evidente. Glorioso. Glorioso, maravilloso. Pero esto es historia. Esto es historia, qué bonito.
No, eso es para nosotros, hermanos. Eso es para nosotros, vida abundante. Eso es para nosotros. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, conmigo, pero con nosotros como comunidad de fe. Él quiere moverse de esa manera. Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Pentecostés es un evento de enorme trascendencia para la iglesia del Señor, especialmente para los primeros que experimentaron la visitación masiva del Espíritu Santo. Pentecostés marcó el día de nacimiento de la iglesia y del movimiento cristiano, con su posterior alcance a nivel mundial. Fue el día en que el Espíritu Santo descendió de forma visible para darle vida y movimiento al desafío de la iglesia de predicar el Evangelio a todas las naciones. Ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ser, hermanos, no consiste en ser parte de un evento espiritual, porque eso lo podemos hacer. Nosotros podemos reunirnos y tener un momento glorioso, sino que el Espíritu Santo viene para hacer una verdadera transformación espiritual, para transformarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para que no seamos los mismos, para que haya un cambio en nuestras vidas. El Espíritu Santo sigue llenando los corazones que anhelan vivir y experimentar esta llenura maravillosa. La obediencia, la unidad, la oración, la perseverancia son actitudes importantes que tiene que tener una comunidad cristiana si quiere experimentar esto maravilloso del Señor. Sin unidad no se puede. Sin búsqueda no se puede. Sin oración no se puede. Sin perseverancia no se puede. Entonces tenemos que analizarnos, ¿no? Queremos algo, pero eso tiene un coste. Nuestras expectativas sobre un gran mover de Dios no deben limitarse a manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, sino que a lo que realmente Dios quiere que experimentemos con su visitación sobrenatural. ¿Qué queremos experimentar? Transformaciones, milagros, prodigios, poder, valentía. La llegada del Espíritu Santo a una vida cambia totalmente su visión del obrar de Dios en el mundo y lo que Dios quiere hacer en el mundo. Cuando llegamos a Cristo, tenemos la visión de Dios, ¿cierto? Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios me ayuda, Dios me cuida, Dios yo, a mí. Dios es el que me cuida, Dios es el que me da, Dios es el que me provee. Pero cuando viene el Espíritu Santo, te abre la mente y tienes una visión amplia y entiendes que tú no eres el centro del universo, que hay muchos que también pueden experimentar el mensaje de Dios. La llegada, como iglesia, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, del poder prometido a los creyentes para poder hacer su obra, el de llevar el Evangelio, ¿cierto?, de ir por todo el mundo. Si aún no has sido lleno del Espíritu Santo, espéralo, búscalo, porque sin duda va a llegar. Pero búscalo, anhélalo, porque no solo es una experiencia personal para ti, es una experiencia bonita, hermosa que no hemos sido llenos. Yo fui bautizada en el Espíritu Santo con 14 años y no me olvido. Es una experiencia hermosa, pero no es solo para ti, sino que esto te ayuda para que tú puedas extender el reino de Dios a través de tu vida. Debemos anhelarlo, hermanos. Debemos buscarlo y debemos unirnos como iglesia. Únete, no vivas aislado, no vivas apartado. Únete a este mover, únete, busca del Espíritu Santo. Si aún no has sido lleno, busca, no te canses. Es una promesa y la promesa va a llegar. No te canses, no lo des por perdido. No lo des por perdido. Necesitamos, hermanos. Tenemos como iglesia tantos proyectos, tantos anhelos. A lo mejor de forma personal tú también los tienes en el Señor. Pero si algo nosotros hemos visto con lo que hemos estado meditando, es que si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no lo podemos hacer. Es limitado. Es limitado. Lo grandioso viene con la llenura del Espíritu Santo. Él quiere usar nuestras vidas. Queremos ser transformados. En nosotros no hay poder.
En nosotros no hay poder para ponernos de acuerdo. No hay poder. Nos cuesta a veces ponernos de acuerdo entre dos. Nos vamos a poner de acuerdo en 50, en 60. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que podamos estar juntos, siendo tan diferentes todos, con culturas diferentes? Pero ¿cómo podemos convivir y adorar a un solo Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos desafía en esta mañana, hermanos, a buscarle. El Espíritu Santo nos desafía a anhelarle, a hacernos la pregunta, ¿qué relación tengo con el Espíritu Santo? ¿Cuánto le anhelo? ¿Cómo le busco? ¿Qué expectante estoy? ¿Cuánto de todas mis barreras mentales, personales que tengo derribo para que el Espíritu Santo venga? ¿Saben? Le voy a contar una historia que contaba mi pastor cuando yo era adolescente. Y él contaba que en un lugar, no recuerdo qué lugar era, hubo un gran avivamiento, llenura del Espíritu Santo. Había en una iglesia pequeñita, en un pueblo, un pastor anciano, que era invierno, y se levantó y prendió el horno de la cocina porque no tenía otra para calentarse. Y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar, y fue lleno del Espíritu Santo. Y él lo contó, y se lo contó a otra persona. Y esa otra persona fue, prendió el horno de la cocina, y empezó a orar, y descendió el Espíritu Santo. Y se lo contó al otro. Y todos empezaron a prender el horno de la cocina y a orar. Y la iglesia se llenó del Espíritu Santo y creció y el evangelio extendió. Me parece que era algún pueblo de Inglaterra, de donde los moveres y los grandes avivamientos. ¿Tenía que ver algo el horno? Nada. El pastor creyó, no, que era él lo hizo así, los demás creyeron que era la fórmula. No lo era. Pero ¿qué es lo que había en el corazón? Fe. Había fe de que iba a recibir lo que estaba buscando.